Hola, yo soy Félix Aguirre, miembro del Departamento de Divulgación del SIDA y en esta oportunidad encargado de dictar el curso de Leyes de Kepler. Aunque comenzó como Leyes de Kepler, ahora vamos a profundizar un poquito más para ver las órbitas en su totalidad. Para ello, esta sección la vamos a dedicar a la descripción de las secciones cónicas como parte de una descripción general de las órbitas gravitacionales. Recordemos que cuando se habló de las leyes de Kepler, que fue la manera de describir el movimiento de los planetas y cualquier otro cuerpo celeste en el sistema solar, vinculando las propiedades de la geométrica de las órbitas elípticas con los parámetros físicos que caracterizan las órbitas. Sin embargo, resulta que las elipses forman parte de una familia más amplia de curvas denominadas secciones cónicas, lo cual invita a analizar desde una perspectiva general con el objetivo de lograr una descripción más completa de las órbitas gravitacionales. Por eso, a continuación, examinaremos las secciones cónicas desde un enfoque de la geometría analítica, estableciendo su ecuación general y resaltando los parámetros que determinan la forma y orientación de las curvas. Bien, comencemos por recordar lo que hicimos cuando estábamos hablando inicialmente de las leyes de Kepler. Recordemos que dentro de las leyes de Kepler se planteó aquello de que las órbitas de los planetas, por supuesto, seguían trayectorias elípticas. Y dentro de las trayectorias elípticas nosotros resaltamos algunas de las características. Tal como se presenta aquí en la pantalla, esto correspondería efectivamente a una órbita. Una órbita, por supuesto, centrada aquí en el punto cero, digamos. Y nosotros vimos que podíamos obtener de ahí ciertas características. Por ejemplo, la distancia desde el centro de la elipse hasta el extremo, el vértice, uno de los vértices de la elipse. A esa distancia la llamamos semieje mayor, al igual que la distancia que hay desde este punto, tal como lo pueden ver ahí, al otro extremo, al otro vértice de la elipse. A eso la llamamos semieje menor. Y encontramos relaciones entre ellas. Nos planteamos, por supuesto, lo de la distancia focal, y con estas características de la elipse comenzamos a hablar un poco de la forma que debería tener la ecuación con la cual se puede describir una elipse. Esto para dar una comparación con la traslación de los objetos alrededor del Sol. Me supongo, por supuesto, cuando digo objetos, que estoy hablando de planetas y otros objetos que están en órbita alrededor del Sol. En todo caso, encontramos cosas interesantes como lo que llamamos la excentricidad, que en principio la definimos como la distancia focal dividida entre el semieje mayor. Esto de alguna manera nos daba un parámetro adimensional que estaba comprendido entre los valores 0 y 1, el 1 sin incluirlo porque pasaba, si se quiere, lo que pudiésemos llamar un accidente algebraico ahí en cuanto a la relación que nosotros obteníamos. También pudimos plantearnos la misma excentricidad, pero en términos del semieje menor y el semieje mayor, y encontramos esta relación que les estoy mostrando aquí. Esa relación nos va a ser más importante más adelante. La ecuación la que nosotros obtuvimos fue esta precisamente, que no es otra cosa que la ecuación de una elipse en coordenadas polares. Y digo en coordenadas polares porque se refiere a hablar del radio en términos de este ángulo y en términos de los parámetros con los cuales caracterizamos, en este caso, a la elipse. Teníamos la menor distancia de lo que llamamos el foco a la elipse y la llamamos h sub 0. Esto en una órbita normal alrededor del Sol corresponde a lo que llamamos periastro. También apareció la distancia, o hablamos de la distancia mayor del foco a la elipse, y esto en el mismo sistema lo llamamos afelio. Esas cantidades, esas características las podemos encontrar a través de esta forma, y encontramos que el periastro lo podemos escribir en términos del semieje mayor y de la excentricidad de la elipse. Igualmente, el afelio lo podemos describir también de esta manera. Esto nos permitió, de alguna manera, escribir esta misma ecuación que está ahí, en términos del perihelio o en términos del afelio. Y con esta última que aparece aquí, también nos valimos de lo siguiente, de cambiar, en este caso, el ángulo. En vez de hablar del ángulo polar, hablamos de un ángulo complementario
que sería este, y esto nos llevó a la siguiente relación, que el ángulo θ, ese que llamamos ángulo polar, del que estábamos hablando inicialmente aquí, lo podemos escribir de esta manera, tal que el seno, o el coseno, mejor dicho en este caso, de este ángulo aparecía ahora con un signo negativo para referirse al otro ángulo, ese ángulo que llamamos complementario. Y esto nos permitía escribir esta expresión que está aquí de esta forma. Fíjense que lo que estoy haciendo aquí es que hago que aparezcan efectivamente los dos signos negativos dentro de la expresión para guardar cierta simetría con la expresión general, con esta expresión que tengo aquí. Porque con estas dos expresiones ahora yo podía construir una expresión general y decir que esta expresión es válida para cualquier elixir, repito, y digo que la excentricidad lo podría tomar valores comprendidos entre -1 y 1. Aquí hay que tener cuidado con esto, porque la excentricidad, tal como está definida, solamente toma valores positivos, valores comprendidos entre 0 y 1. Pero que, sin embargo, cuando usamos esta expresión aquí, el hecho de que aparezcan estos dos signos negativos aquí, nos permite hacer una trampita, por decirlo así, de esa forma, y admitir que pudiésemos, en principio, tomar excentricidades negativas, pero solo para representar efectivamente esta ecuación que aparece aquí. Tanto es así que podríamos decir, bueno, si estamos tomando valores positivos, el término R sub 0 que está aquí corresponde al perihelio, pero que si estamos tomando valores negativos de este señor, el término que aparece aquí corresponde efectivamente al afelio. Es bueno enfatizar en esta expresión que describe la elipse que la condición que aparece aquí sobre la excentricidad es esta, que no puede tener valores menores que 1 ni puede tener valores mayores que 1, porque si esto ocurriese ya no estaríamos describiendo una elipse. Por supuesto que surge la curiosidad, ¿y qué pasa si esa excentricidad pudiese ser mayor que 1? Tal como la definimos aquí, nos parece que es imposible que eso pudiese ocurrir, puesto que la distancia focal, los focos, siempre van a estar dentro de la elipse. Sin embargo, nos encontramos con lo siguiente, que la elipse es solo un miembro de una familia de curvas que se conoce como las secciones cónicas, las cuales se generan por la intersección de un plano con un cono circular recto, como el que vamos a mostrar aquí. Por ejemplo, en el caso de una circunferencia, tenemos el cono y la cortamos con un plano horizontal, y ese corte genera una figura geométrica aquí que conocemos sencillamente como la circunferencia o el círculo. La circunferencia o el círculo no es más que un caso particular de la elipse en general. Para generar una elipse, cortamos el mismo cono, pero ahora con una superficie inclinada. Esto que está aquí efectivamente es una elipse tal como la hemos descrito anteriormente. Pero no solamente existen estos cortes, pudiésemos seguir inclinando el plano y encontramos que si lo inclinamos más, el corte ahora va a generar efectivamente una curva así, de esta forma. Esta curva se conoce con el nombre de parábola. Y si seguimos inclinando el plano para cortar el cono, encontramos que generaríamos una curva así como esta que aparece aquí, y esa curva se conoce con el nombre de hipérbola. El asterisco aquí es para indicar que las hipérbolas no son curvas sencillas, sino que son curvas dobles. O sea, nosotros podíamos obtener la hipérbola completa si tuviésemos un doble cono aquí y el plano fuera un poco más grande. Tuviésemos un corte en la parte de arriba del cono y un corte en la parte de abajo del cono y tendríamos la doble curva. Pero nosotros, en lo que se refiere a órbitas y tratamientos, nos vamos a referir solamente a una de las ramas de la hipérbola cuando corresponda a ese caso. Mostremos aquí a continuación cómo son cada una de estas curvas en geometría plana. Evidentemente tenemos la circunferencia centrada en un punto que lo podríamos llamar foco, por supuesto, con un radio constante que describe efectivamente la circunferencia, la figura, quise decir. La elipse, que en este caso podemos ver que aparecen dos focos, tal como lo habíamos planteado inicialmente cuando empezamos a tratar esto, y que tiene esta forma que aparece aquí, que en un caso en que los focos
coincidan en el centro, generaríamos efectivamente la circunferencia. Y en la medida que estos focos se van estando cada vez más alejados, la curva se va achatando y va haciendo efectivamente una hélice cada vez más achatada. De esto ya sabemos que ocurren efectivamente trayectorias similares a esto en el sistema solar para muchos cuerpos. Los planetas, hablamos también de cometas, asteroides, bueno, cualquier otro cuerpo que esté en órbita alrededor del Sol o alrededor de alguno de los planetas. Pero otra de las curvas que aparece ahí que resulta ser interesante es la parábola. La parábola tiene esta forma y aparece efectivamente con un único foco. Ese único foco es donde vamos a tomar como centro en cualquiera de los casos, y fíjense que esto se trata de una curva abierta. Cuando digo una curva abierta, que a diferencia de estas dos que está aquí, no se cierra en ninguna parte, sino que por el contrario se sigue abriendo. Que si esto refleja la trayectoria de un cuerpo en el sistema solar, o en cualquier parte, o cualquier sistema gravitacional, estamos hablando de cosas que pasan y no regresan. Equivalentemente, la hipérbola, que es un caso más general que la parábola, corresponde a algo así de este estilo. En este caso, al igual que la hélice, aparecen dos focos. Pero nosotros nos vamos a fijar solamente en cuanto al interés que nosotros tenemos para referirnos a las órbitas en una única rama de la hipérbola. Y justamente aquí es donde estoy señalando, es donde pondríamos efectivamente el Sol, para referirnos a esta curva, y vamos a ver con qué propiedades, o mejor dicho, qué propiedades podemos obtener de la ecuación de estas curvas, que por ser una única familia deben estar representadas por una única ecuación, donde los parámetros de alguna manera van a definir el perfil de cada una de ellas. Hablemos entonces de las secciones cónicas. Vamos a generar la ecuación que describe a esta familia. Comencemos por lo siguiente: un eje, por supuesto, el eje X, vamos a llamarlo así, el eje horizontal. Sobre ese X y sobre ese eje fijamos un origen. Este origen, en principio, aquí lo vamos a llamar foco, para mantener, si se quiere, el paralelismo de las trayectorias de las que nosotros queremos hablar. Lo llamamos foco, y en ese foco, tenemos el otro eje cartesiano. Y aquí es donde viene, digamos, lo nuevo. Y lo nuevo es que vamos a colocar una línea paralela al eje Y a una cierta distancia de este, que la vamos a llamar directriz. Esta línea que está aquí, y nos va a servir justamente para generar las cónicas, para generar una curva bajo ciertos parámetros que vamos a ver, y que en última instancia nos va a dar la ecuación que nosotros andamos buscando. Teniendo esto de esta forma, fijémonos en un punto cualquiera aquí en este espacio. Esto está a una distancia fija que llamo D, y ahora sí hablamos del punto que va a estar en este espacio. Un punto cualquiera. Tomamos un punto cualquiera, ese que está ahí, lo pude haber tomado en cualquier otra parte, pero ese en particular lo identifico con un radio R y con una distancia S de aquí de la directriz. Esto nos va a permitir hacer algo bastante interesante. Y lo interesante es que voy a hacer el cociente entre R y S, y ese cociente le voy a dar un nombre, o sea, lo voy a definir así, de esta manera, lo voy a llamar épsilon, y lo voy a definir sencillamente como R entre S. El hecho de que le dé este nombre no es casual. Este nombre que está aquí fue el que utilizamos para hablar de la excentricidad. Y esto de alguna manera va a aparecer efectivamente como la excentricidad de la que hablamos en las elipses, solo que aquí vamos a hablar de una curva más general. Entonces fíjense lo siguiente: épsilon, R sobre S, esto es un número adimensional. Cuando digo adimensional es porque los R los puedo estar midiendo en metros, y los S también los puedo estar midiendo en metros, y eso me va a dar un número. No importa las unidades que yo tome aquí, eso siempre me va a dar un número. Entonces yo me voy a buscar lo siguiente: me voy a buscar un punto, o otro punto, mejor dicho, donde se siga cumpliendo esta relación. ¿Dónde se cumple esta relación? Bueno, puede ser un punto aquí que esté simétrico a este señor, al eje X, y me busco este punto. Efectivamente, esta distancia es la misma que esta distancia, y cuando lo divida entre esta que está aquí, me tiene que dar exactamente el mismo valor que conseguí para este primer punto. Pero igualmente me puedo conseguir otro punto por aquí,
digamos aquí, en esta parte, y encuentro que el R en este caso va a ser esto, y el S correspondería a algo entre la directriz y este punto. Yo voy a ubicar este punto de tal manera que siga teniendo el mismo valor, este cociente que está aquí, que se consiguió para esto, que se consiguió para esto, y ahora lo consigo también para esto. Y son muchos puntos que yo puedo conseguir efectivamente en donde se mantenga esa relación. Por ejemplo, aquí aumento R, pero también aumento esto, lo aumento de tal manera que siga manteniéndose la misma relación. Y por aquí también estaría esto. Si yo sigo haciendo esto para todos los puntos donde se cumple esta relación, estoy hablando básicamente de un parámetro. Estoy hablando de los puntos que cumplen con un parámetro, con un valor determinado. No son cualquiera, sino esos puntos donde se está manteniendo efectivamente esta relación. Si yo hago todo eso, me ubico todos los puntos que están ahí, encuentro efectivamente que estos señores describen una línea suave y simétrica al eje X, quisiera decir, una línea que básicamente es una curva suave que va a contener todos los puntos. Significa ahora que si bien este es un valor constante para todos los puntos en esta línea, ese valor corresponde efectivamente al parámetro que describe esta curva. Quiero decir, esto que está ahí es una curva parametrizada y que por lo tanto la puedo describir a través de una ecuación en lo que nosotros llamamos geometría analítica. Bien, vamos a ver cómo podemos obtener la ecuación de esta curva en base a los parámetros que tenemos ahí. Comencemos por señalar lo primero. Fíjense lo siguiente, aquí se forma básicamente un triángulo rectángulo con un ángulo que estoy llamando alfa, que puse ahí. De tal manera que esta parte aquí abajo, esta base aquí abajo, yo la puedo escribir en términos del radio R. Esa base no va a ser otra cosa que la proyección de R sobre este señor. Usando un poquito de trigonometría encontramos que esta distancia no es otra cosa que R multiplicado por el coseno de alfa. Por cierto que aquí yo señalo esta distancia, esta aquí, como la menor distancia de la curva a esto que nosotros llamamos foco. Y eso cuando hablábamos de la hélice lo llamamos H sub 0, que más tarde lo hicimos coincidir con aquello que llamábamos periastro o perihelio en el caso del Sol. Bueno, entonces continuemos con esta relación R coseno de θ. Eso me lleva a lo siguiente, de que S, que es esta cantidad que está aquí, no va a ser más que la suma de D, aquí la pongo, más este pedazo que está aquí. Pero ese pedazo nosotros dijimos que era R coseno de θ. Ahora puedo hacer lo siguiente, ya con esta ecuación en mano puedo aplicar ahora relaciones analíticas, puedo hacer toda una descripción analítica y encontrar lo siguiente. Por ejemplo, hacer la sustitución de S aquí, despejándolo de esta ecuación. Cuando lo despejo de esa ecuación, me voy a encontrar que toda esta expresión que está aquí la puedo escribir ahora en términos de esta constante, de ese parámetro que aparecía ahí, de esta manera. Y aparece ahora este parámetro multiplicado por la distancia D. Pero fíjense lo siguiente, si yo hago alfa igual a 0, resulta que R corresponde a H sub 0. Me detengo aquí un poquito para que vean, para que lo analicen. Estoy diciendo, ¿qué pasa si alfa es 180? Si lo vuelvo para acá, cuando alfa sea igual a 180, R va a tomar este valor. Eso me va a permitir de alguna manera expresar esta cantidad que está aquí, H por D, en términos de estas cantidades que están aquí, que terminan siendo parámetros de la curva. Y en efecto, cuando yo hago eso, me encuentro que E por D es lo mismo que tener H sub 0 por 1 más épsilon. Esto está tomando ya más o menos la forma que nosotros conocemos de la expresión o de la ecuación para el caso de una elipse. Pues yo tendría sencillamente que sustituir eso aquí ahora y despejar R y obtengo la siguiente ecuación. De todo esto que está aquí, tengo esta ecuación R igual a H sub 0 por 1 más épsilon dividido entre 1 menos épsilon coseno de θ. Recuerden un poco esta expresión que está aquí cuando nosotros estábamos hablando de la elipse. Se parece bastante. Bueno, en este punto les sugiero que detengan el video y hagan el desarrollo de cada una de las expresiones que tenemos aquí. Esto no solamente les va a dar habilidad
en el desarrollo, en el manejo de las ecuaciones, sino que también le va a ayudar a entender con un poco más de profundidad cada uno de los términos. De hecho, cuando hablamos de la parte analítica, lo que estamos haciendo es eso, ver cómo cada expresión y cada término está relacionado con lo que está pasando realmente aquí en esta figura, en este caso. La ecuación que nosotros tenemos, a la que llegamos, es esta. Pero fíjense que tiene más o menos la estructura que tenía la ecuación de la elipse, salvo este signo que está aquí. Pero es que este signo nosotros lo cambiamos efectivamente cuando hablábamos del ángulo complementario. Este ángulo que aparece aquí, podríamos ponerlo ahora en términos de lo que llamamos el ángulo polar, que es el ángulo que estaría por aquí, por esta parte. Y nos encontramos con lo siguiente. Ese ángulo, con el ángulo teta, esto que está aquí va a cambiar de signo, porque ya lo vimos anteriormente, y la expresión va a tomar ahora esta forma. Fíjense que aquí estoy hablando del coseno de tita, del coseno de este ángulo, y aquí estoy hablando del coseno de alfa, que era el ángulo que estaba aquí. Pero esto que está aquí, si quieren lo comparan, es justamente la expresión que nosotros tuvimos para describir una elipse, solo que había de hecho alguna restricción con el parámetro épsilon. Eso es que llamamos excentricidad en este caso. Y la restricción es que el parámetro estaba comprendido entre 0 y 1, sin incluir al 1. No sé si lo recuerdan, me imagino que sí. Y sabíamos que no podíamos utilizar cuando describíamos la elipse valores mayores de épsilon, quiero decir, épsilon con valores mayores que 1. Pero tal como nosotros definimos el épsilon aquí, no aparece ninguna restricción porque dijimos que eso no es otra cosa que esta relación, mejor dicho, que esta distancia dividida entre esta distancia. Y esa distancia puede ser cualquiera. Veamos caso particular. Ya decimos que no tenemos restricción, pero vamos a poner un caso particular aquí. El caso en el cual épsilon está comprendido entre 0 y 1. Ahí estamos hablando de la elipse. Vamos a ver cómo justificamos la elipse a través de esto que está aquí. Recuerden, el épsilon en cualquiera de los casos está definido como la relación entre lo que dijimos, R, la posición desde aquí, y S, que era la distancia que había desde la directriz al punto que nosotros estamos tomando. Vamos a ver entonces, con esta restricción que estamos poniendo aquí, qué es lo que vamos a llevar. Épsilon dijimos que era esto. R es esto y S es esta parte. El épsilon es la relación entre este señor y esto, que a propósito, y para que se viera un poco más vistoso, la puse. R tiene que ser mayor que S para que se cumpla esta condición que está aquí. Y veamos qué ocurre en esa condición. Bueno, en esa condición obtenemos el R va a ser igual al H sub 0. Dijimos el H sub 0, una distancia que hay de aquí hasta aquí, es la menor distancia a la curva. El épsilon es lo que llamamos cuando hablábamos de la elipse, lo llamamos excentricidad, y la ecuación que está aquí, con esta restricción, efectivamente es una elipse. Vamos a ver qué nos encontramos por ahí. Bueno, veamos a qué corresponde esto cuando θ es igual a 180 grados. Cuando θ es igual a 180 grados significa que R, además de que va a estar creciendo, se va a acostar básicamente sobre el eje horizontal. O sea, va a llegar a un punto máximo. A un punto máximo que lo vamos a describir con esto, R máximo, que en el caso de la órbita lo llamamos afelio y lo habíamos representado por allá en alguna parte como Q sub 0, va a ser igual a H sub 0, a H sub 0 por 1 más épsilon y 1 menos épsilon. ¿Por qué aparece esta condición aquí? Porque estamos hablando del ángulo θ igual a 180. Coseno de 180 es menos 1 y eso me cambiaría el signo aquí y la relación que me quedaría es exactamente esta. ¿Y qué pasa si el ángulo este que está aquí es 0? Bueno, si el ángulo que está aquí es 0, este señor se vendría para acá, para la distancia más corta, el mínimo. Y el mínimo nosotros lo llamamos sencillamente H sub 0, que era la distancia que hay desde aquí, desde el punto más cercano al foco y bueno, y al foco propiamente dicho, H sub 0 que está aquí. Entonces fíjense en lo siguiente. Si esto alcanza un máximo es porque va a llegar a un punto donde esa curva que describe esto se va a comenzar, entre comillas, a devolver. Quiero decir que si yo empiezo a dibujar la curva poniendo cada uno de esos puntos, voy a llegar a un máximo por aquí sobre este eje y luego la cosa se va a comenzar a recortar de tal manera que obtenga en principio una curva cerrada. Quiero decir, va a ocurrir algo efectivamente como esto
que aparece aquí. Voy a llegar a este punto máximo y ya no voy a encontrar puntos más allá que correspondan efectivamente a este mismo épsilon que yo tengo aquí, sino que los puntos que voy a continuar viendo son puntos que están aquí y me van a cerrar efectivamente una curva, que fue lo que nosotros dijimos anteriormente cuando empezábamos a hablar de las cónicas como tal, como ese caso especial de la elipse que ya habíamos manejado anteriormente, pero con ciertas restricciones. Ahora sabemos que la elipse es efectivamente un miembro de un grupo más general de curvas conocido efectivamente como las cónicas. Ahora podemos abordar casos en los cuales épsilon es mayor que 1 o es igual a 1 si se quiere. Aquí lo prohibíamos, pero ahora podemos sencillamente abordar esos casos, porque ¿qué es lo que necesitamos? Por ejemplo, en el caso épsilon igual a 1, lo que necesitamos es que R sea igual a S. Y yo aquí no tengo ninguno de esos tipos de restricciones. Abordemos ahora el caso epsilon igual a 1. Evidentemente estamos hablando de la misma expresión que se tenía para el caso de la elipse, como la que teníamos anteriormente. Sin embargo, cuando hablábamos de la elipse existía una restricción, existía esta restricción de que epsilon estaba comprendido entre los valores 0 y 1. Pero como dije anteriormente, ahora no tenemos ese tipo de restricción. No tenemos ese tipo de restricción porque épsilon está definido ahora como la relación entre R y S. Recuerda que R era la posición respecto al foco o al origen, como estábamos tomando, y S era la distancia desde la directriz hasta un punto en particular. Y eso, de alguna manera, me generaba una curva. Pero ¿qué necesito yo para que épsilon, bajo esta condición, sea igual a 1? Lo único que necesito es que S sea igual a R, o al revés, que R sea igual a S. Si yo tengo esta relación, épsilon puede ser igual a 1 y no hay ninguna restricción para la curva que pueda aparecer ahí. Digamos, tendría algo así como esto que está aquí de nuevo es la directriz. Por aquí tomaría un punto o varios puntos que cumpliesen con esto, y aquí tal vez no se note, pero estoy tratando, cuando lo hice, estaba poniendo esta distancia R igual a esta distancia S para cumplir con esto que aparece aquí. Y me busqué todos los puntos, bueno, no todos, sino me busqué algunos puntos representativos que iban a cumplir con este tipo de cosas. Veamos algunos de ellos. Evidentemente, el punto que está diametralmente opuesto a esto va a cumplir efectivamente con eso. Este punto también me busco que esto sea igual a esto y me va a cumplir efectivamente con lo que yo quiero, con eso que ya no es una restricción, sino es un caso particular. Este punto que está diametralmente opuesto a este también va a cumplir efectivamente con eso. Inclusive un punto por aquí que quedaría como en la mitad de la distancia. ¿Y por qué quedaría en la mitad de la distancia? Bueno, porque yo quiero que la distancia de aquí hasta aquí sea exactamente igual a la distancia de aquí hasta aquí para que se pueda cumplir este tipo de cosas que aparece aquí. Eso nuevamente me genera una curva suave, una curva que tiene más o menos esta forma que está aquí. Encontramos lo siguiente, ¿qué pasa si θ es igual a 180? Fíjense lo siguiente, y síganme aquí en esto. Si θ es igual a 180, R tendería a acostarse, de acuerdo a lo que uno se imagina, sobre el eje X. Sin embargo, si se llegara a acostar sobre el eje X, la distancia esa que llamamos S, que sería de la directriz al punto, sería la suma de D más R en ese caso. Y esto consecuentemente me llevaría a que esto no podría ser igual a 1. En conclusión, no sé si me siguen ahí, en conclusión, R sobre S sería diferente de 1 y que por lo tanto ese punto sobre el eje X no existe. Aquí, igualmente como en el caso anterior, les sugiero que detengan el video y comprueben esto que yo estoy diciendo aquí o hagan la descripción para que se den cuenta que ese punto efectivamente no existe. Y en efecto, si no existe ese punto, eso es lo que me está diciendo que esta rama, o mejor dicho, que esta curva en cualquiera de los casos no se cierra como era en el caso del elipse, sino que permanece de alguna manera abierta. Esta es una curva de la que nosotros llamamos abierta, pero sigue siendo descrita efectivamente por esta ecuación general que está aquí, pero ahora manteniendo épsilon igual a 1. De hecho, lo pudiésemos ver
de la siguiente manera: ya que epsilon es igual a 1, ¿qué pasa cuando tita es igual a 180? Mira lo siguiente: cuando tita es igual a 180, coseno de 180 es menos 1, y aquí me quedaría, si epsilon es igual a 1, me quedaría 1 menos 1, y 1 menos 1 en el denominador genera efectivamente una indeterminación. En todo caso, como se puede intuir en la figura, en la medida, como dije, que los puntos se alejan, la curva se va ampliando de alguna manera, se va separando, si se quiere, de la horizontal. Esta curva corresponde a lo que se conoce efectivamente con el nombre de una parábola, que es la colección de puntos que equidistan del foco y de la directriz. Nosotros dijimos que cualquier punto de aquí tiene una distancia S, y esa distancia S es igual a la distancia R que aparece por aquí, por esta parte. Y eso efectivamente es la definición de una parábola. Quería abordar ahora el caso un poco más general: epsilon mayor que 1. En este sí nos vamos a detener, y le voy a sugerir en algún momento que detengan el video y traten de desarrollar las relaciones que aparecen ahí. Caso de epsilon igual a 1. Mantenemos efectivamente la misma ecuación, pero epsilon mayor que 1. Lo que me está diciendo es que R debe ser mayor que S. O sea, me voy a buscar todos los puntos donde ocurre algo así como esto. O en un caso particular, me voy a buscar epsilon igual a 1.5. Lo estoy haciendo en un caso particular. Me voy a buscar todos los puntos donde ocurra ese tipo de cosas. Y me voy a encontrar lo siguiente. ¿Qué es lo que yo quiero? Ahora es que R sea mayor que S. Y recuerden que S, ¿quién era? S es esta distancia que hay desde la directriz al punto. Y ahora estoy hablando de R como esta distancia que hay aquí. En última instancia, R y S, y aquí la estoy poniendo efectivamente menor S que R, de tal manera que se cumpla esta relación que está aquí. Y aparecen unas cosas bien interesantes. La relación sigue siendo la misma, la curva sigue siendo la misma. Esto me va a generar efectivamente una curva suave, muy parecida a la anterior, pero mucho más abierta. Se abre relativamente rápido, y esto me va a llevar a unas condiciones bien importantes, que cuando hablemos netamente de órbita me va a referir a muchos casos que ocurren en el sistema solar. Pero veamos aquí un poquito de esto. Al igual que en el caso anterior, esta corresponde a una curva abierta, en la que, con la diferencia de que los puntos para los que R tiende a infinito, o sea, R se va a ir por allá a infinito, no se encuentran asociados al ángulo de 180, como en el caso anterior de la parábola, sino que se encuentran entre estos valores, entre 90 y 180. Les recuerdo un poco de trigonometría, que el coseno se hace negativo justamente en ese segundo cuadrante. Entre 90 y 180 el coseno es negativo. Por eso es que el caso de la parábola sucedía justamente por ahí en 180, y efectivamente aparecía el coseno como menos 1. Pero ahora tenemos valores negativos del coseno que me van a generar esta condición. Veamos cómo. ¿Qué es lo que yo tengo? La ecuación que describe a esta curva es justamente la que tenemos desde hace rato. Pero ¿dónde esta curva, o mejor dicho, dónde esto se puede hacer efectivamente infinito? ¿Dónde esto tiende a infinito? Lo único que nosotros vamos a encontrar efectivamente que hay un ángulo crítico en el cual el producto de epsilon por el coseno me da menos 1. Si eso me da menos 1, efectivamente esto que está aquí se va hacia infinito. Lo que me está diciendo que hay un ángulo, que por cierto está comprendido entre 90 y 180, para el cual ese punto, o ese R, mejor dicho, se va a hacer infinito. Y eso va a ocurrir, repito, en un ángulo crítico que tiene un valor relacionado con este epsilon que está aquí. Sé que aquí las cosas se ponen, digamos, un poquito complicadas, pero al igual que en el caso anterior, yo les sugiero que detengan el video ahí y que jueguen un poquito con la figura para ver a qué corresponde ese ángulo que estoy llamando ángulo crítico. Y que, por supuesto, si ese ángulo
es el ángulo crítico. Yo lo único que quiero es que con ese ángulo crítico este producto que está aquí se haga -1. Y eso va a ocurrir cuando el coseno de ese ángulo crítico sea -1 sobre épsilon. Detengan de nuevo el video, sustituyan esto aquí y vean cómo R se va a ir hacia infinito para este ángulo crítico. ¿Qué significa que R se vaya hacia infinito? Que esta curva se va a abrir cada vez más para esos distintos ángulos que se puedan obtener en función de ese épsilon que aparece aquí. Si tomamos la función inversa, esto es, para buscar el ángulo crítico en términos de épsilon, encontramos que el ángulo crítico va a ser el arco coseno de 1 menos épsilon. Fíjense que esta expresión que está aquí, me está dando el ángulo crítico. ¿Qué quiero yo decir con este ángulo crítico? El ángulo donde esto se dispara hacia infinito, donde R se dispara hacia infinito, lo cual me va a dar esa forma de la curva, porque esto de alguna forma me está hablando de la inclinación que tiene que tener esta curva para los distintos valores de épsilon. Y en efecto, resulta que si 1 sobre épsilon tiende a 0, y esto tendría a 0 en la medida que épsilon va creciendo, se va haciendo cada vez más grande, este ángulo tiende a 90, el ángulo crítico. ¿Y qué significa eso? Que la curva, esta que está aquí, tiende a enderezarse, tiende a ponerse efectivamente como una recta. Sigue siendo una hipérbola, pero con una curva muy suave. O sea, las cosas variarían así, más o menos así, de esta forma. La curva cada vez se va haciendo más recta, por decirlo así de alguna forma. Resulta que hay ciertas órbitas de algunos astros, como cometas y asteroides, que justamente la forma de su órbita es algo así como esto, que uno ve efectivamente que hay poca curva, que hay poca, si se quiere, interacción, ya sea por la velocidad o ya sea por la distancia a la que pasa, y uno las puede describir efectivamente como esto, a través efectivamente de la excentricidad, que como dije, en la medida que va aumentando, va enderezando esta curva que aparece ahí. Esta propiedad, como digo ahí, será de gran ayuda al momento de describir el desplazamiento de los cuerpos en órbita, y vale la pena decirlo aquí. Ahorita se está hablando de un cometa que es interestelar. Interestelar se dice que está entrando al sistema solar, que viene de otra parte. Y justamente cuando dan este parámetro, el parámetro épsilon que aparece ahí, da algo así como 6 punto algo, lo cual quiere decir que viene en una curva bien abierta y va a pasar a través del sistema solar casi sin enterarse que pasó por ahí, casi sin enterarse que el Sol está interactuando con él. Esta curva corresponde a la rama de una hipérbola. La hipérbola es una curva con dos ramificaciones, como lo dije anteriormente, pero nosotros nos fijamos sencillamente en una de las ramificaciones para compararlo efectivamente con las órbitas. Así, algo así como para resumir, tenemos ahí que las 4 curvas descritas en las secciones anteriores corresponden a las integrantes de la familia de las secciones cónicas: círculos, elipses, parábolas e hipérbolas. Aquí hay algo que, todas modeladas a través de la ecuación general, esta que aparece aquí, donde h sub 0, fíjate que ahora empezó a tomar más, si se quiere, importancia el h sub 0, que ese que comparamos en algún momento con el perihelio, cuando estamos hablando de la curva alrededor del Sol, porque resulta que el afelio, que sería la parte más lejana, el punto más lejano, ahora pierde sentido cuando estamos hablando efectivamente de las curvas abiertas. Pero bueno, h sub 0 representa la distancia mínima al foco y θ es el ángulo polar, como siempre lo hemos puesto. O alternativamente, y solo para el caso de las elipses, lo podemos escribir como lo pusimos anteriormente, como Q sub 0 por 1 menos épsilon y 1 menos épsilon coseno del ángulo θ. Y digo que solo para las elipses porque las elipses, y por supuesto el círculo, que es, si se quiere, un caso particular de las elipses, porque en las elipses este término que está aquí, este carácter que está aquí, pierde todo sentido porque es el punto más lejano, y en el caso de las curvas abiertas ese punto más lejano va a parar por allá a infinito. En esta con su cero corresponde, como lo dije, a la mayor distancia, quiere decir al foco, y alfa es igual en este caso a 180 menos ta. Ok, eso ya lo habíamos dicho anteriormente.
El parámetro epsilon define la forma de la curva. Anteriormente nosotros hablamos del parámetro epsilon como la excentricidad y decíamos, bueno, lo tengo entre 0 y 1. Bueno, chévere, entre 0 y 1, y si era 1 correspondía a un círculo, perdón, que si era 0 correspondía a un círculo, y en la medida que se aproximaba a 1, la cosa se ponía, la elipse se ponía cada vez más achatada y no incluíamos el 1. Ahora nos damos cuenta que en una forma general el 1 lo podemos incluir y que ya cuando nos pasamos a epsilon igual o mayor que 1, estamos hablando de curvas abiertas. En una parábola, un caso muy particular, o una hipérbola, que son los casos más generales que uno consigue en cuanto a órbitas gravitacionales, que es lo que vamos a ver después de esta sección, no para hoy, por supuesto. Epsilon igual a 0, la ecuación general se reduce a la ecuación de una circunferencia, lo que va a decir, de radio h sub 0. Si está comprendida entre estos valores, tenemos una elipse. Conviene acotar aquí que aunque epsilon es una cantidad, siempre es una cantidad positiva, el uso de la ecuación alternativa podría interpretarse, o sea, hace que nosotros podamos interpretar los valores de epsilon negativos, manteniendo en mente, repito, que el epsilon va a ser siempre positivo, pero es una ayuda, un auxiliar que nosotros ponemos ahí, es una trampita, si se quiere, para utilizar esta expresión que aparece aquí, que también nos va a ser de muy buena ayuda, sobre todo tomando en cuenta que cuando estamos tomando este valor negativo, que la ecuación se presenta así con esta estructura, lo que aparece aquí es la mayor distancia de la elipse al foco, y esto, repito, va a ser de bastante importancia. Epsilon igual a 1, lo que tenemos es efectivamente la ecuación de una parábola, y epsilon mayor que 1, estamos hablando básicamente de una hipérbola. Con esto concluimos efectivamente la clase de hoy, y mi consejo es que cada una de las cosas que están ahí las repita, y cuando digo que las repitan es que las desarrolle y que vayan viendo efectivamente qué es la parte que no entiende, qué es la parte que entiende, y en cualquiera de los casos, cualquier duda pueden comunicarse conmigo a través del correo que ya les expresé en algún momento. Por hoy podemos dejar esto hasta aquí y tenemos una próxima sesión donde hablaremos ya de las interacciones y veremos cómo todo esto se va a involucrar efectivamente con las interacciones gravitatorias.